Oscar Arnal, como profesor de Derecho Internacional, hay un tema que es republicano, porque son repúblicas que discuten Guyana y Venezuela, pero era monarquía la que firmó y nos quitó el territorio Esequibo. Ustedes que están en la universidad, tengo entendido, tienen unos debates sobre este tema para tener conciencia de la importancia de la defensa de un territorio que son cerca de 160.000 kilómetros cuadrados y que fueron arrebatados en forma injusta, pero que la historia ha venido dando muchas versiones, pero hay que empezar a conocer el tema y discutirlo como hacen ustedes en la universidad. Claro, digamos, es una gran oportunidad. Por supuesto, eso se está debatiendo en este momento en buena parte del país. Las universidades son un escenario maravilloso para que la gente aporte, digamos, argumentos y conocimientos e investigación. Eh, pero yo diría que es una oportunidad además para Venezuela para defenderse y contraatacar en la Corte Internacional de Justicia en La Haya. O sea, Venezuela, bueno, eso lo lleva el secretario general de las Naciones Unidas y después nos demanda Guyana. Yo creo Que es el que, tribunal más importante de todo el sistema internacional, la Corte claro, Internacional de Justicia. claro, y la sentencia, digamos, allí va a ser definitiva. Ahí lo que hay que hacer es actuar profundamente. Venezuela tiene para hacerlo hasta abril del año que viene, de presentar sus alegatos. O sea, yo creo que es un sinsentido, digamos, tratar de ir contra la Corte o tratar de pedir que sea incluida, como ya se resolvió que no, Inglaterra. O sea, es evidente que Inglaterra firmó eso que está ahí. Y también en ese momento de independencia participó la propia nación que se estaba independizando. Entonces, si Venezuela tiene justos títulos, como decimos los venezolanos, bueno, es hora de quemar las naves, diría yo, o sea, de hacer todo lo que se pueda por la recuperación del Esequibo, que no hemos hecho lo suficiente, o sea, que a lo largo de la historia, digamos, Venezuela ha sido pasiva, absolutamente pasiva con relación al tema, con algunas excepciones, por supuesto, pero es inaceptable lo que ha pasado con relación a un territorio, 160.000 kilómetros cuadrados, cuando es evidente que todos los mapas señalaban que Venezuela nacía justamente en el Esequibo, ¿no? Y nos han quitado imagínate, y la gente habla de los 160.000 kilómetros, pero ¿cuánto hay de zona económica exclusiva ahí de mar? 200 millas Sí, la náuticas, o proyección sea, atlántica es muy importante. exacto, Y el es petróleo. tremendo la salida al Atlántico, lo que eso significa, o sea, ¿cuánto significa no en tierra sino en mar? Es inconmensurablemente grande lo que se está perdiendo ahí Ahora, y las riquezas que han surgido ahí. Guyana es el país que más está creciendo de la región. Si esto sigue como va, en pocos años Guyana superará a claro, Venezuela en en barriles de petróleo. petróleo exportados diariamente. Y todo eso es de Venezuela. O sea, Venezuela debería estar en este momento riquísima si hubiera... Ahora, hay un acuerdo entre las partes que la firmó Gran Bretaña y heredó Guyana, que es el Tratado de Ginebra de 1966. Ahí se habla de una negociación bilateral, mutuamente consentida y de acuerdo con ventaja para ambas partes. Sin embargo, llevar el caso a la Corte Internacional de Justicia ha sido una razón unilateral de Guyana al margen de la ley. Por eso es importante informar. Tú tienes un debate la semana que viene, ¿no? No, el jueves de la semana que viene. Con El jueves estudiantes. sí. Ahora, lo importante de esto yo diría lo siguiente. Sí, el Acuerdo de Ginebra es importantísimo porque ¿qué es lo que dice el Acuerdo de Ginebra? Dice, hay que buscar una solución distinta a la del laudo arbitral de París. O O sea, sea, desconoce el laudo arbitral, sí, se cierra. desconoce el laudo arbitral de París. Más que, y claro, y apunta a una solución negociada. Bueno, evidentemente, si tú estás en posesión de un territorio, digamos, una posición de facto, de hecho, y surge este tema, no te interesa negociar porque estás aprovechando el territorio. Además, o sea, si han dado pie para que tú explotes el territorio y lo estás explotando, el Acuerdo de Ginebra, digamos, Es no, muy claro. sí, pero no te interesa mucho cumplirlo. ¿Por qué? Porque tú estás usufructuando pues lo que no es tuyo. Pero Guyana está dando concesiones petroleras Bueno, y Venezuela ha reclamado que no se pueden dar porque es territorio en discusión. claro, pero Es las un ha abuso. consentido tácitamente, o sea, No, las no, ha ha habido consentido. declaraciones Inclusive ha claras. habido declaraciones terribles en ese sentido, No, pero ahorita ha lamentablemente. habido declaraciones claras. Lo último que hemos visto, los comunicados
es precisamente, tanto es así que en Naciones Unidas se trató el tema y ojalá que se pueda llevar esto a un debate nacional. No, a mí me parece que digamos, nadie puede negociar la soberanía. La Claro. soberanía ya está garantizada en el artículo 1, en el artículo 10 de la Constitución, o sea, la integridad territorial. O sea, yo a veces me pregunto, ¿cuál va a ser el cuestionamiento para algo que ya nos obliga la Constitución, que es a defender un territorio que es de los venezolanos? O sea, por eso es que hay que plantarse firme y acudir con todos los títulos y evidentemente el laudo arbitral de París que nos hizo tanto daño, también hay que denunciarlo y contraatacar ahí y presentar las pruebas del fraude y la componenda vil que se presentó. Digamos que Venezuela ni siquiera se pudo defender ella misma, o sea, tuvo que representarnos los Estados Unidos de América. Digamos que no es Venezuela ni tiene, digamos, nada que ver con Venezuela. Recientemente un libro de Alan Bruce Carías nos habla de este tema, ¿no? Sí, 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 habla de toda la parte jurídica, muy interesante, y también de Nelson Rodríguez Torres, ¿no? Ahora, la universidad, ¿qué puede hacer en este sentido? Bueno, la universidad lo que puede hacer justamente es llamar a la reflexión y a la acción a la vez. O sea, ese es el papel de la academia, o sea, aportar investigación. Yo estuve haciendo una especialización en la Universidad de Salamanca y me revisé ahí todos los mapas históricos de la época. Y en todos los mapas aparece Venezuela Claro, hasta el Esequibo. Y claro, antes de Venezuela, España. Pero bueno, si Venezuela heredó esos territorios de España, claro, uti possidetis iuris. claro. O sea, lo que poseísteis es lo que posees, que es lo que dice nuestra Constitución. Pero ha sido conveniente ir a la Corte a hacer las objeciones preliminares. Ahí se reconoce precisamente los derechos de Venezuela y la necesidad de presentar argumentos sólidos para ganar el tema. Claro, con todos nuestros argumentos históricos que son tremendos, ¿no? Y son contundentes porque todos esos territorios eran evidentemente territorios españoles y ya Bolívar se dio cuenta en el año 1822 Claro. que ya los Se movían las ingleses fronteras. pretendían empezar a moverse Las fronteras, sí. hacia Venezuela y inclusive lo protestó increíblemente, pero o sea, con esa visión que tenía el Libertador se adelantó a su tiempo, ¿no? Ahora, ¿qué labor tiene la diplomacia en este caso, sobre todo con el CARICOM, que han sido tan directos en pronunciarse con Guyana? Bueno, y Fidel Castro era uno de los más interesados en la línea de darle esos territorios o que se le diera esos territorios a Guyana. Esa es la Pero realidad, ahorita la ¿no? diplomacia de hoy, ¿qué debe hacer? Sí. Bueno, la diplomacia de hoy está en ese conflicto. O sea, evidentemente, si nosotros vamos a los países aliados nuestros, tendríamos que reclamar junto a ellos ese territorio, Sí, digamos, que es en los nuestro. foros internacionales, como hace Argentina, siempre reclama Las Malvinas. las Malvinas, aunque Así están en es, manos de los ingleses. así es, así es. Pero yo creo que la universidad tiene que formar conciencia en los alumnos y difundir con los profesores los conocimientos para entrar objetivamente a este problema que es vital para el país, porque son tres elementos constitutivos del Estado: el poder, el territorio y la población, y el territorio es algo tan sagrado y tan importante que hay que concentrarse en él y llamar a todos a colaborar. Claro, claro. O sea, en este momento lo fundamental es que todo el país, digamos, gobierno, oposición y todos nos aboquemos a tratar de que Venezuela, digamos, recupere ese territorio que históricamente es nuestro y que bajo ningún concepto nos los deberían poder quitar. Y yo creo que es una oportunidad para salir de eso definitivamente. O sea, esto de la Corte Internacional de Justicia en La Haya, o sea, ya tenemos en esto más de 100 años, o Sí. sea, que eso es un contrasentido. No, y que como tú dices, la oposición y el gobierno están de acuerdo en defender el territorio Esequibo. Se han firmado en México acuerdos absolutos de tener Sí, una sola opinión y es la única manera cuando un Estado se presenta en un tribunal internacional tener una sola voz con todos los matices de la oposición y del gobierno. claro, una voz además que sea contundente y que sea profundamente sustanciada. Y hay miles de documentos que prueban que Venezuela Claro. evidentemente tuvo esos territorios, es dueña de esos territorios, digamos, de cómo hicieron mapas fraudulentos los ingleses y trazaron varias líneas, digamos, absolutamente
en contra de la verdad, cómo luego se descubrió la componenda que hubo en ese tribunal que emitió el laudo arbitral de París, o sea, cómo ese juez ruso, por ejemplo, digamos... Martens. Sí, Martens era un juez tremendamente vinculado Sí, sí. a los ingleses, era profesor de Cambridge, Sí, de sí. otras universidades inglesas, o sea, una cosa absolutamente inaceptable. Y Venezuela no se pudo defender. O sea, No. ¿por qué Venezuela no se pudo defender ahí? Porque los ingleses consideraban que nosotros No éramos éramos capaces. unos países salvajes, primitivos, o sea, eso no tiene justificación. De todas maneras, recomendamos leer las actas de las últimas reuniones de la Corte Internacional de Justicia, donde precisamente la delegación venezolana ha venido exponiendo los argumentos, estos de la historia, de la política, de la economía, inclusive la ambiental, porque es un territorio que allí el medio ambiente tiene que protegerse como el lugar, porque es uno de los pulmones del mundo. Gracias hoy a Oscar Arnal y seguimos más adelante con la última parte de Brújula Internacional. No, muchísimas gracias, embajador.